Su amor me alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Los que están hasta allá atrás, si pueden pasarse aquí adelante, porque aquí tenemos dos bancas, 3 bancas casi vacías. Pasen adelante, hermanos. Recuerden esto, que es la recomendación del Señor cuando vayas al banco o a recibir tu despensa, vete hasta la cola, hasta allá al último, ¿sí? Porque primero son los demás y después usted. Pero cuando está en la casa del Señor, usted primero, ¿no? Acérquese, ocupe estas bancas. Es más, si está aquí adelante, no se va a distraer. Pásenle. Capítulo 4, y vamos a leer, hace 8 días nos quedamos en el versículo 13. Vamos a leer del versículo 11 nuevamente hasta el versículo 16. Vamos a leer, hermanos. Si ya lo tienen, leemos. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimimiento para ir edificándose en amor. En amor, hermanos. En amor. No de otra manera. No, el Señor no recomienda otra forma, otro medio. No lo hace así el Señor. El Señor usa lo que Él tiene, para lo que Él nos dio para su iglesia. Entonces, hermanos, aquí lo que vamos a hacer es vivir, es llevar a cabo lo que el Señor nos está proponiendo, hacerlo con amor. Lo que debe prevalecer en la iglesia, en la vida del creyente, del cristiano, es el amor de Cristo. Ahí se mueve todo, mis hermanos. Ya lo vimos, porque si alguien hace algo y no aplica este ingrediente, es puro ruido. ¿Sí? De nada sirve. Puede verse eso muy bonito, pero recuerdo en una ocasión cuando una hermana vio el mantel del púlpito. El mantel era un trabajo bien hecho, de artesanía, bordado, algo, ahí decía un texto muy bonito. Pero, por desgracia, en esa ocasión, cuando ella llegó, vio el mantel en el suelo.
Se cayó. El aire, algo sucedió que ese mantel se cayó. Estaba en el suelo. Y ella se paró y regañó a la congregación. Ustedes no cuidan. A mí me costó mucho hacer esto. Y mira dónde está. Y yo le dije, ¿es tuyo, hermano? Sí, sí es mío. Llévatelo, le digo. Y te lo di. Sí. Porque así no funcionan las cosas. Todo lo que hacemos para el Señor debe llevar ese ingrediente. Cuando usted salude con afecto, con respeto, con sinceridad. Porque a veces en el saludo estamos saludando aquí, pero nuestra cara está por otro lado. Hay que tener cuidado. A veces eso sucede, ¿no? Pero no debe ser un hábito. Bueno, fíjense bien, hermanos. El amor debe prevalecer, es lo que debe identificar a una iglesia. Y el Señor Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos porque se respetan unos a otros, se aman, se aprecian, se cuidan unos a otros. ¿Sí, hermanos? Pues en la iglesia así es. La familia cuidando a las familias. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces, algo que tenemos que hacer aquí, hermanos, siguiendo con esta parte de Efesios capítulo 4, que no hemos avanzado mucho, pero vamos a disfrutar, vamos a sacarle el jugo a este párrafo de la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer ahora es estar afirmados en la verdad en Cristo Jesús para no ser engañados. Sí, hermanos. En la iglesia para eso están los hermanos que tienen los dones, ya sea el don de consejería, el don de administración, el que toca los instrumentos, el que enseña, el que predica, el que visita, el que aconseja, muchos ministerios, el que lleva los aparatos de sonido, se ocupa en eso, el que toca los instrumentos, los que le tocan hacer el aseo, todos funcionando de manera coordinada. ¿Cuál es la finalidad? Que la iglesia se edifique. Y el que enseña debe estar centrado en Cristo. El que predica debe estar centrado en Cristo. El que enseña y predica debe conocer al Señor y debe tener comunión con su Señor. Porque alguien puede estudiar teología y tener varias maestrías o doctorados, pero si no tiene comunión con su Señor, habla, enseña, pero no está enseñando bien el Señor. Ahora, cuando hablamos y enseñamos la palabra del Señor, se recomienda siempre ver el pasaje, dónde empieza, dónde termina, para que se aplique, para que se enseñe lo que dice el Señor en el pasaje. Eso tenemos que aprender. Usted tiene que aprender eso. Porque la finalidad, hermanos, es edificar a la iglesia. ¿Sí me entiende? La responsabilidad de enseñar es que hay que edificar al niño, hay que edificar al adolescente, al joven, al adulto, al anciano. En otras palabras, la persona que ha recibido a Cristo Jesús debe recibir edificación. Y el objetivo es que conozca más a su Señor, de tal modo que se apasione, que se enamore, que esté sumamente entregado y consagrado a su Señor. Que el amor de Cristo lo vea, lo viva, porque conoce primeramente al Señor, pero su experiencia con la iglesia, con las familias, lo lleva al crecimiento. La enseñanza, la consejería lo lleva al Señor. Y entonces en este versículo 13, fíjense bien,
Este versículo 13 es clave, mis hermanos. Es clave. Lo vamos a ver. Vamos a leer este versículo 13. Dice, el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar, mis hermanos. Y aquí el apóstol usa como ejemplo, como figura, el cuerpo. Y ya hablamos de eso. ¿Cómo funciona el cuerpo? Ya dijimos, el ojo no le puede decir al pie, a su pie, no te necesito. O el pie no le puede decir a la mano, no te necesito, yo puedo. No. El cuerpo funciona de manera integral. ¿Sí, hermanos? Entonces, la orden da la cabeza, el cerebro. Y aquí en la iglesia, la cabeza es Cristo. Y la iglesia debe sujetarse a Cristo. Entonces, lo que está señalando aquí, hermanos, los ministerios, usted que ya recibió a Cristo y que tiene su don y que lleva un liderazgo en la iglesia, lo debe llevar con responsabilidad. Hay un hermano que dice, yo estoy evangelizando. Tiene el ministerio en la iglesia. Y él dice, yo estoy evangelizando. ¿Y a dónde vas a evangelizar? Voy a la central de abastos. Y tiene el ministerio en la iglesia. ¿Y a qué hora lo haces? Lo hago antes de escuela dominical. Y allá va a evangelizar. Está bien lo que está haciendo. Está bien. Pero está mejor si motiva a la iglesia para que la iglesia evangelice en su colonia. Porque esa es la finalidad. Que el que tiene el ministerio motive, empuje, busque las formas. De modo que la iglesia crezca en número y crezca en su vida espiritual. Pero los ministerios, hay ministerios internos en la iglesia y hay ministerios afuera. El misionero trabaja afuera. El evangelista puede trabajar adentro y afuera. ¿Me explico, hermanos? La cuestión es edificar a la iglesia. Pues yo le digo a este hermano, ¿y por qué no motivas a los hermanos? Es que nadie quiere. Pues hazle como mamá, con la leche al niño. El niño no quiere leche, quiere coca. Pero mamá prepara gelatina, yogur, pastel. La cuestión es que le da leche al niño. Busca formas. Porque el objetivo es edificar ¿a quién? A la iglesia. Es el objetivo. Y si usted está compartiendo la palabra del Señor, el nombre del Señor, aquí en su colonia, bueno, prepárenlo para que en lo sucesivo la persona pueda recibir su lechita y más adelante integrarse a la iglesia. Porque un bebé que nace en un hogar, pues no crece solo. ¿O sí? ¿Abraham creció solo? No, ahí estuvo papá, ahí estuvo mamá. Ningún bebé crece solo. A nosotros les decimos a los nuevos creyentes, bueno, ya recibiste a Cristo Jesús y ahora que Dios te bendiga. ¿Cómo ven? ¿Funciona eso? No. Ahí tiene que estar la iglesia. Fíjese bien nuestra responsabilidad. Bueno, con base a esto escribimos del capítulo 1 al capítulo 3 los privilegios. Que usted es hijo, que usted ha sellado con el Espíritu Santo. Usted es una criatura hecha, formado por Dios. Que antes no era pueblo, pero ahora ya está dentro del redil. ¿Sí? ¿Entiende eso? Que fuimos bendecidos desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esos son los privilegios. Y la oración de Pablo
el objetivo del Espíritu Santo es que usted conozca a Cristo, su amor, en esas dimensiones que he mencionado. La longitud, la altura, la profundidad y la anchura. Es decir, en todo lo que corresponde al amor de Dios, sin límites, usted le conozca. Eso es, mis hermanos, son los privilegios. Pero aquí tenemos las responsabilidades, los compromisos. Y usted debe estar comprometido, mi hermano. Usted debe estar comprometido en su trabajo. Debe ser un trabajo responsable ahí a su patrón. Pero en su vida espiritual usted debe ser responsable en su iglesia. ¿Sí, hermanos? Sí, porque es que no podemos estar quietecitos porque alguien viene y nos cuchichea y allá vamos, mis hermanos. Pero cuando sabemos qué es lo que vamos a hacer en la iglesia del Señor, estamos pronto y prestos para trabajar, mis hermanos. Así debe ser. Aquí, como dice el versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay que edificar, hay que alimentar a la iglesia. Versículo 13: hasta que todos, ¿qué, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe. Es decir, que la persona que recibió a Cristo Jesús llegue a esa unidad. La iglesia debe estar bien firme en el Señor. Lo único que debe mover a la iglesia es su firmeza en Cristo Jesús. La iglesia en los tiempos de que se escribió la carta a los hebreos titubeaba. De modo que cuando empieza el escritor ahí en Hebreos, dice: en los tiempos pasados Dios habló de diferentes maneras por los profetas a su pueblo. Pero en estos tiempos Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y Jesucristo ahí se presenta como la imagen del Dios invisible. Es decir, Dios con nosotros. El Cristo se encarnó y está entre nosotros y vive en nuestro corazón. Y Él es el apóstol, el sumo sacerdote, el que venció a la muerte, el que nos compró. El sumo sacerdote. Y teniendo, dice, miren, voy a leer unos versículos aquí en este capítulo 12. Dice así de Hebreos, dice así en el capítulo 10, versículo 19. Dice así, hermanos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando la carta de Cristo para que estos hombres, estos cristianos de esta generación estén bien afirmados en Cristo Jesús. Porque eso es lo que importa. Y más adelante, en el capítulo 11, ahí hay una serie de testimonios y habla de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Su fe en Dios, su fe en Cristo. Y así sucesivamente. Enoc, sus 365 años lo dedicó al Señor y puso como propósito, como objetivo, agradarle. Y ahí tenemos a Noé, que en ese tiempo, cuando Dios le habló y le dijo que construyera el arca, en todos esos años él se dedicó a dar testimonio del nombre de Dios, aunque la gente no creyó, pero él habló y construyó el arca.
Pero lo más grande que sucedió en Noé es que salvó a su familia. Hombre temeroso, hombre justo, y así sucesivamente. Abraham, José, Moisés y todos ellos, su fe en Cristo. Entonces lo que aquí importa es que usted se unifique en Cristo, que su fe no flote, que su fe no ande para acá y para allá, sino que esté fundamentado en Cristo, su base sea Cristo y el sustento sea la palabra. Que cada día usted aprenda la palabra del Señor, porque Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí. Las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios, y toda la Escritura es útil para corregir, instruir, redarguir, enseñar, para hacerte perfecto, un hombre perfecto en Dios, en cuestiones espirituales. Y es lo que dice aquí en Efesios, es lo que tenemos aquí, mis hermanos. A fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Una fe, Cristo Jesús. Porque esa fe vence al mundo, el que cree en Cristo Jesús. Fíjense bien, mis hermanos. Seguimos allá en Efesios. Hay muchas cosas que leer en Hebreos, pero no vamos a seguir con Hebreos, porque estamos en Efesios. Entonces, seguimos con Efesios, versículo 13, mis hermanos. Versículo 13. Dice así, hermanos. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Cristo, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que señala el apóstol Pablo allá a los filipenses. Hasta ahora no he logrado. Él tenía a Cristo en su corazón, no quiere decir que no tenía. Él tenía a Cristo, pero él quería perfeccionarse y tener parte completamente, si fuera posible, morir por Cristo, pero que estuviera perfeccionado en él. Llegar a la madurez, llegar a la cumbre, aprender más y más y más del Señor. Entonces usted necesita, con este asunto, usted necesita conocer al Señor por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del servicio, aplicando sus dones. Y lo que le va a impulsar es el amor de Dios. Así como un padre, una mamá, lo que le impulsa a cuidar a sus hijos. Y el objetivo es que esto se realice, que tengan una profesión, que tengan un oficio, que tengan un hogar, que sepan valerse por sí mismos, porque uno entiende, no siempre voy a estar con ustedes. ¿O no es así, mis hermanos? ¿No es así? Entonces aquí igual, edificar a la iglesia, edificar al creyente, nuevas generaciones. Hay que ir más allá, ganar nuevos creyentes, perfeccionarlos en Cristo, que ellos no se muevan, que no vayan para acá y para allá, que no cambien de religión. Lamentablemente hay algunos que aceptaron a Cristo en una iglesia evangélica y al rato ya andan allá con otro grupo. El grupo que ya he dicho en otras ocasiones, hay enseñanzas bíblicas que no son bíblicas. Como cuando alguien dice que Jesús no es Dios. O cuando no existe, el cielo no existe, o el infierno no existe. Lo sacaron de la Biblia, pero no es enseñanza bíblica. Está fuera de orden, lo que se llama fuera de contexto. Agarró solamente el versículo. Y nunca vamos a hacer eso.
Les dije antes, para leer las escrituras hay que ver dónde empieza y dónde termina el diálogo, quién lo dijo y a quién se lo dijo y por qué se lo dijo y en qué condición estaba la persona que recibe la palabra. Hay que ver eso, hermanos. ¿Y cuál es el propósito del que habla, del que está enseñando en las escrituras? Tenemos que ver esto. Entonces, conocer a Cristo, llegar a la perfección. Usted necesita, porque vienen tiempos difíciles, mis hermanos. Pablo en esta carta dice, los días son malos, por eso hay que andar sabiamente en el Señor, porque no sabes cuándo te vas a enfermar, puede venir un accidente, puede venir otra cosa, puede venir una pandemia, y si no estás firme en el Señor, le vas a echar la culpa al gobierno, o le vas a echar la culpa a los científicos, o le vas a echar la culpa a otra persona, o a tu pariente, como decía esa persona. Oye, ¿te acuerdas que una vez íbamos en el carro y se ponchó la llanta y tú ibas ahí? Y también en otra ocasión que íbamos caminando y nos asaltaron, y así sucesivamente. Oye, no sea que tú me traes mala suerte. Andamos buscando culpables. Pero cuando sucede algo, cualquier cosa que suceda en tu vida, no le echas la culpa a nadie, sino le dices y oras al Señor diciendo, ¿qué me quieres enseñar aquí, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? No estás viendo la parte negativa, sino estás yendo al Señor y preguntando, ¿qué quieres enseñarme? Porque aquí estoy, Señor, estoy enfermo, casi a punto de entregar el equipo. Pero si así es, que sea para tu gloria. Bien, entonces, dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, necesitamos conocer al Señor. Y hay que caminar con el Señor. Todo el tiempo. Busque al Señor todo el tiempo. Usted, a la hora que usted quiera hablar con Él, usted lo va a encontrar. No importa en qué situación se encuentre usted. Lo que tiene que cuidar es que cuando usted ya esté cómodo, tiene su casita, tiene su guardadito y le sobra dinero en su bolsa y hasta le estorba el dinero y aquí el refri lleno de despensa y todo va viento en popa. Cuídese mucho de no olvidarse del Señor. Cuídese mucho. Hermanos, cuídese mucho. Busque al Señor todo el tiempo. En tiempos de abundancia, en tiempos de vacas gordas, en tiempos de vacas flacas, busque al Señor siempre. Perfecciónese en Él. Porque Él nos va a ayudar a organizar las ideas, nuestros planes, nuestros propósitos deben estar acorde a su voluntad. Para la gloria de su nombre, mi hermano. Versículo siguiente, hermanos. Miren, esto que estamos viendo tiene su razón. Los versículos anteriores tiene su razón, mi hermano. Vamos a ver versículo 14. Fíjense bien esto que dice aquí. Solamente el primer renglón, hermanos. Solamente el primer renglón vamos a leer. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuar quiere decir vacilar. Y una persona vacila cuando está confundido. Como cuando usted le pone a la coca, le pone agua. O a su vaso de agua le pone coca. Ni sabe a coca ni sabe a agua. Cuando usted en el día no sabe qué hacer y pues yo salgo de acá y toma un camión sin rumbo. ¿Y para dónde va? ¿Quién sabe? Así puede suceder en su vida cristiana. Si usted no está firme, si usted no se edifica en Cristo,
si los ministerios no están funcionando en la iglesia. Así no hay rumbo, no lleva rumbo. Entonces, miren, se le puede engañar a un bebé, un recién nacido, que ya identifica a su papá, que identifica a su mamá. ¿Usted le puede engañar? Por ejemplo, tenemos aquí a un bebecito. Hay que orar al Señor para que nos bendiga con bendición. Hermanos, por ejemplo, un bebecito de 2 años, que llega la tía, ay, de sorpresa llegó la tía, y vio al sobrino, al bebecito que tiene 2 años, 3 años, lo vio, ay, qué precioso, qué preciosa bebé, ven, te abrazo. ¿Se va a dejar? No se va a dejar. Identifica a su mamá, identifica a su papá. ¿Sí? No se va a dejar. Pero vamos a ver uno de 5 o 6 años. Que su mamá ya le dijo, oye, viene tu tía. Y la tía le trae un regalo, una paleta payaso. Y no está mamá. En casa no está mamá. Está ese bebé con sus hermanos. 5 años, 6 años. Y llegó la tía. Ay, mis hijos, ay, mi amorcito. Le da un beso. Oye, ¿te vas conmigo? Mira, te traje una paleta. Payaso. Vamos, sí, ahorita regresamos. ¿Qué va a decir el niño de 5 o 6 años al ver la paleta? ¿Qué va a decir? Pues así parece nosotros. Alguien le cuenta cosas que suenan bonito. Alguien le dice algo y le trae una despensa de otro grupo, de otra secta. Y usted, pues necesito. Y le vamos a visitar. Porque en una ocasión estaba yo visitando unas familias y un miembro de la familia, todos ahí estábamos haciendo reuniones, estábamos estudiando la Biblia, y uno de ellos que era medio vacilón, vacilaba en su fe y se iba con cualquiera. Se encontró a unas personas que por ahí andan en la calle hablando de supuestamente de Dios. Hermano, necesito 10 pesos porque mi familia está enferma. Y ellos sacaron el billete, ¿sabes? ¿Y dónde vives? Pues allá viven. Pues te acompañamos. Y ella llega allí con la familia y estos son hermanos. Y llegan y traen despensa. Y los demás hermanos, o sea, la demás familia, dicen, pero esto no habla como enseña el pastor. Pero nos traen comida. Y un día llegué, por casualidad fui a visitar a esa familia. Y dice él es nuestro pastor. Y ellos dijeron, pues le damos la palabra a usted. No, hablen. Ya no hablaron. Ya nos vamos. Salieron. Esa casita tenía puerta aquí, tenía puerta allá. Y ellos salieron por aquí. No, ellos salieron por allá y yo salí por aquí. Y dieron la vuelta y me los alcancé. Y les dije, no los quiero volver a ver aquí. Porque estas son personas que a mí me costó. Cristo le costó su vida, pero a mí me costó tiempo, dinero, esfuerzo. Conocí a esas personas y los corrí. Así, literalmente, los corrí. Ya no volvieron. Pero ese fulano que les dijo, ese hermanito, siguió con su vida.
que usted pueda discernir. Que usted sea como un bebé de 3 años. Que no tan fácil se le engaña. Y que pase usted esa etapa de 3, 4, 5, 6 años y usted identifica su casa. No se deja engañar por una despensa. Yo recuerdo en una ocasión un hermano llegó y estábamos nosotros trabajando en un proyecto de seminario. Y él llegó y dijo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo relación con varias personas poderosos y tienen mucho dinero y yo tengo la facilidad de sacarles, pues pedirles dinero para que apoyen. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es el logotipo del seminario, hay que hacer publicidad que ellos lo tengan. Y yo le dije, tú sabes que la obra del Señor funciona por fe. Si tú quieres ofrendar para el seminario, adelante, pero no nos vamos a involucrar allá. ¿Qué hizo este hermano? Se dio la vuelta, se fue y ya no lo volví a ver. Tenemos nosotros que discernir. Usted ya aceptó a Cristo. No se mueva del Señor. Siga a Cristo leyendo la Biblia en un lugar a donde se enseña el nombre de Cristo, a donde se traza muy bien la palabra. ¿Me explico? Que no sea como ese niño de 5 o 6 años que se le engaña con una paleta. Que usted esté bien firme en lo que el salmista lo habla y dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Lo que suceda, que se voltee la tierra, que venga la pandemia, que lo que suceda, yo no me muevo del Señor. Parece que ya se están acomodando. Pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie, mi hermano. Vamos a leer. Seguimos con el versículo 14, las siguientes oraciones. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siéntese, mi hermano. Fíjese bien, para que no vaciles en tu vida en el Señor. Tienes que aprender que Cristo es el soberano, es el Señor, es el vencedor, el omnipotente. El que tiene a Cristo tiene al Padre, y el que tiene a Cristo está sellado con el Espíritu Santo. El que tiene a Cristo es ministrado, es dirigido, es pastoreado por el Espíritu Santo. Y en el Salmo 34, cuando dice ahí en el versículo 4 y en el versículo 6, dice ahí: este pobre clamó y le oyó Jehová, y le libró de todos sus temores y de todas sus angustias. Y el 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No es otro ángel, no es Gabriel, no es Miguel, no es X, es Jehová. Es Jehová. Es Dios con nosotros. Por eso el 8 dice: bienaventurado el varón que confía en él. Usted debe estar afirmado. Él es el pastor. Jesucristo es el pastor, el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Entonces,
en nuestro ambiente, en nuestro entorno, hay hombres bien intencionados. Y si usted vacila en su vida cristiana, si usted vacila, es pan comido. Y aquí el objetivo es perfeccionar a los santos. Es edificar a la iglesia, a todo creyente, perfeccionarlo en Cristo. Y por eso Pablo escribe a los Colosenses capítulo 1, versículo 28. Lo vamos a leer. Abran su Biblia, se ponen de pie y lo vamos a leer. Algunos dicen pónganse sobre sus pies. Pues suena eso categóricamente, pero mejor pónganse de pie, así ustedes entienden. ¿Sí, hermanos? Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Fíjense bien lo que dice el apóstol. Colosenses, ayuden ahí a los hermanos, a las hermanas, ayuden a los niños, ayuden. Colosenses capítulo 1, versículo 28-29, pero vamos a leer desde el 27. Vamos a leer. Dice así, hermanos, dice así el 27. Despacio, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjese bien el plan de Dios. Es que el pueblo gentil, es decir, nosotros que no somos judíos, en el plan de Dios, Él quiso que usted le conociera y que Cristo sea su gloria, que Cristo sea su esperanza. 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pueden sentarse, mis hermanos. El apóstol aquí no está confundiendo, no está confundido, no está dudando. Él está firme, él está convencido que Cristo es el Señor. Es su pastor. Al grado de que él dice en otra parte: sé vivir cualquiera que sea mi situación. Sé tener necesidad, sé vivir en la necesidad. Y sé vivir en la abundancia. En todo y por todo he sido educado. Porque Cristo me fortalece. Entonces él aquí no duda. Él dice: actúa poderosamente en mí. Y con esa convicción y ese poder que él tiene, dice aquí el 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual trabajo luchando, dice. Y no le importa el tiempo, no le importa la distancia o la circunstancia, le precisa llegar a donde está el nuevo creyente o a donde está la iglesia. ¿Cuál es la finalidad? Para que el creyente no vacile. El creyente no vacile. Porque cuando la persona recibe a Cristo Jesús, está bien emocionado y su vida transformada, pero vienen las pruebas, vienen las luchas y luego se escasea el trabajo, se escasea el dinero, o estaba muy endeudado, en fin, un montón de pleitos. Y si no hay un cuidado, pues se va al mundial otra vez, aunque sabe que no ganan el mundial. Pero aquí el objetivo, hermanos,
es perfeccionar. De modo que el cristiano, que la iglesia no vacile, que alguien que predica y usted lo ve, usted lo conoce, ese predica la palabra de Dios y viene acá, lo traje para que predique. No, mis hermanos. No. Primero hay que saber cómo agarra el taco. Sí, porque así, o como dice el dicho de Face, por su fe me conoceréis, ¿no? ¿O no, mis hermanos? Entonces hay que ver. ¿Sí, hermanos? Así de que usted no diga bienvenido a cualquiera en su casita. Le toca la puerta, oiga. Le vengo a hablar de la palabra de Dios. Dígale usted, ya conozco a Cristo. Y mi esperanza es en Él. Para mí el vivir es Cristo. Él me fortalece cada día. Él me pastorea. Yo no puedo pastorear a Él, a usted. Yo le puedo enseñar a usted. ¿Y quién es Cristo y quién es el Señor? Porque usted está bien firme en el Señor. ¿Estamos? Sí, amén. Sí, hermanos. Bueno, quería que leyéramos otra parte. Miren, así lo vamos a leer allí en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2. Vamos a ver cómo debe ser la iglesia, porque así es el apóstol y su equipo, así es. Porque nosotros tenemos que cuidar de modo que el hermano o la hermana no vacile en su fe, que no vacile, que pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5, 20, 30, 40, ya llegó el tiempo en que se va a encontrar con el Señor y se encuentra con Él porque todo el tiempo ha caminado con el Señor. Y todos sus años han sido para el servicio del Señor. Capítulo 2, vamos a leer ahí en el versículo 7, 8 y 9, vamos a leer. Leemos, por favor. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y luego allí en el capítulo 3, mi hermano, miren, allí en el versículo 2, vamos a leer: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase. Entonces la iglesia debe trabajar. Usted debe trabajar. Usted es responsable de su iglesia. Somos responsables de los niños. Somos responsables de los jóvenes, de las hermanas, de los hermanos, del nuevo creyente. Con tal de que no vacile en su fe, no que llegue otro. Ya le está engañando con una paleta payaso. Que esté firme en el Señor. ¿Me entiende? Fíjense bien aquí el corazón de Pablo, cuidando a los nuevos.
Como una madre que tiene a su bebé, pero hay un bebé, otro por ahí, que murió su mamá o está enferma, y entonces no está en la capacidad para alimentar al bebé. Y se le solicita ayuda y lo abraza como si fuera su hijo y le amamanta, le da de comer a su bebé, pero también agarra al otro como si fuera su bebé y lo alimenta. Es lo que hace el apóstol. De día y noche trabajo para no ser gravosos, con tal de que recibieran el evangelio. Y cuando no los vemos, por la distancia o por la persecución o por los estorbos que hay, enviamos a alguien, no sea que alguno se inquiete en su fe. Que alguien por ahí llegue y ya, porque fíjense bien cuando alguien, pasaba esto, que yo evangelizaba, salía de esa casa y ya llegaba el otro fulano. Pero como les digo, me lo pesqué y güey. Tenemos que cuidar a mis hermanos, así como usted cuida a sus hijos, así como el hermano ha invertido mucho dinero en sus jóvenes, en sus hijos y en mis hermanos, que no se diga, y cada uno de ustedes. ¿Me explico? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, tienes que crecer en el Señor. Me da mucho gusto que estés aquí, pero en la semana hay que darle a la tarea, a la lectura, y si tienes ahí a una persona que estás visitando, estás evangelizando, no lo dejes, porque el devorador está allá afuera, con toda intención. Eso es lo que dice Efesios. Regresamos a Efesios. Dice: para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por estratagema. Esta palabra estratagema, ¿sí? Estratagema dice que usan toda la astucia, llevan toda la intención para desviar al creyente de los caminos de Dios. Toda la intención. Y voy a poner como ejemplo esto. El que estaba ahí me va a entender, pero yo creo que todos me van a entender. Un grupo o dos personas que se dedican a tomar, y el gancho es: yo pongo y luego tú pones. El gancho, yo ya puse, ahora tú pongo. Y la cuestión es saber quién aguanta más. Y el que cayó primero, después el otro le dice: no aguanta casi nada. ¿Cuál fue su intención? ¿Cuál fue el propósito? Humillarlo, echarlo abajo, sacarlo de ahí. Y algunos dicen: no, yo ya no le doy a la tomada. Y el otro dice: yo me encargo. Si tu esposa te regaña, yo me encargo de que tú tomes. ¿Sí o no? Porque lleva toda la intención. Y así son estos hombres. Toda la intención, dice. Usan todos los medios, todas las formas. Y el enemigo todavía le echa lumbre. Mete ahí su colita, con tal de hacer retroceder al creyente. Y si la iglesia no está haciendo su labor, o usted no está haciendo su labor, puede confundirse. Entonces, los siguientes versículos. Esto es importante, hermanos. Afírmese en el Señor. Afírmese. Fíjense bien. Versículo 15. Miren, ahí el primer renglón, hermanos. El primer renglón solamente, el 15. Dice así, hermanos, todos juntos. Dice: sino que siguiendo la que. Dios. Otra vez. Sino que siguiendo la verdad. Ándale pues. ¿Qué va a seguir? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Yo soy la verdad y la vida.
Yo soy la verdad. El que tiene a Cristo tiene la verdad. Siguiendo la verdad. ¿Qué otra cosa podemos identificar como verdad? Su palabra. Su palabra. Su palabra es verdad. Palabra que convierte el alma. Palabra que transforma, que consuela, que dirige, que exhorta, que aconseja, que organiza las ideas, y el Espíritu Santo eso es lo que usa. Entonces aquí el medio, el recurso que Dios pone para el crecimiento, usa a todas las personas con sus dones, el que lleva un ministerio en la iglesia, pero esa verdad, ese don debe llevar la verdad. La verdad, ¿y qué? ¿Y qué? Amor. Y yo estaba hablando con unos hermanos, debemos enseñar la palabra de Dios. Acuérdense que en Malaquías, ahí en Malaquías dice que el pueblo y los sacerdotes y el pueblo ofrecía a Dios, sacrificaba a Dios la oveja, el cabrito, el enfermo, el cojo, el manco, el pinto, lo ofrecía, y luego dice Dios ahí al pueblo, a ver, ofrézcanselo a su príncipe. Y entonces a mí se me vino en la mente cuando alguien estaba enamorando a su esposa o a su novia, a ver si le llegó flores de cempasúchil. ¿Usted le hizo eso? ¿Quién le llevó flores de cempasúchil a su novia? Jovencito, ¿has hecho esto? ¿Has hecho eso? ¿Llevarle cempasúchiles? ¿Flores de cempasúchil le has llevado a la novia? ¿Sí o no? Hermanos, fíjense aquí, la iglesia debe crecer. ¿En qué? En la verdad, en las palabras de Dios, doctrina, una buena enseñanza, pero debe llevar ese ingrediente: amor. Amor cristiano. Así como Cristo nos amó. Debe llevar. Y miren, aquí pone el ejemplo del cuerpo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cuando un bebé nace, lo más grande de su cuerpecito es la cabeza. Y la iglesia así es. Lo más grande es Cristo. Pero la iglesia se va perfeccionando en Cristo. Así como el bebé ya nació, va creciendo. Y ya lo vemos ahí 3, 4, 5 años, una belleza. Y 11, 12, 13, 15, 16 años y una belleza. ¿Sí o no, hermanos? Creció de manera integral. Entonces la iglesia debe crecer integralmente en su cabeza, que es Cristo. Pero dice aquí, el cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjense bien, en nuestro cuerpo están las coyunturas, están allí las coyunturas, los cartílagos, los músculos, los tejidos, todo tiene su función, mis hermanos, para que funcione bien el cuerpo. Y cuando algo duele la rodilla o duele el tobillo, empieza el cuerpo a copiar. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Así pasa con el cuerpo. Pero ya le damos su suplemento y se hacen de eso. La iglesia así debe ser. Fíjense bien. Así como funciona el cuerpo, debe funcionar la iglesia. Y la última parte, según la actividad propia de cada miembro en la iglesia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
amor. Amor. Entonces, nuestra responsabilidad en la congregación, en la iglesia, usted que dice, yo ya tengo 20 años, 30 años, pero le ha costado trabajo crecer, bueno, ahora vamos a darle. Yo una vez, mi papá y mi mamá tenían a un niño enfermo y bien delgado, ya puro esqueleto. Y pues, ¿qué tiene mi hijo? Y bueno, el doctor le dijo, ¿sabe qué? Este muchacho no tiene nada, ¿sabe qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Pastura le hace falta. Y según en nuestro lenguaje, la pastura es para los caballos, ¿no? Pero aquí se refería su cebollita, su tortillita, su pancito, su lechita. Y aquí, la pastura, hermanos, dice el Señor Jesús, así lo menciona el Señor Jesús aquí en San Juan capítulo 10. Dice así, hermanos. Dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Las ovejas comen pastos. Y mire qué rica barbacoa podemos saborear. Pastos. Y la iglesia como ovejas, ¿qué necesita? Pastura. ¿Y cuál es? Palabra de Dios. Bueno, pero el ingrediente, que no pase el ingrediente, que no se pase por alto el ingrediente. ¿Cuál es? El amor. El amor cristiano. Por eso dígale usted al hermano que está a su lado, me da mucho gusto que hayas venido hoy aquí a la casa del Señor. Y ahora los del otro lado, dígale allá, los del otro lado, hermanos, bienvenidos. No hagan como una iglesia que, ¿saben cómo cantaba una iglesia, hermanos? ¿Cómo cantaba ese himno que dice bienvenidos? La iglesia cantaba bien dormidos. Al estar en este lugar, bien dormidos. No, hermanos, bienvenidos. Vamos a orar, mis hermanos. Y que usted se preocupe por su hermano. Usted se preocupe por su iglesia. Vamos a orar. Póngase de pie, mis hermanos. Toma una decisión y dígale al Señor: quiero ser útil en tus manos. Quiero ser útil en tus manos. Quiero que uses para la edificación de tu iglesia. Usa mi vida. Y si usted evangeliza o discipula o comparte del Señor, que use su vida. Pero ponga su vida en las manos del Señor de modo que usted sea útil, que Él lo pueda usar, que sea usted una persona dócil, moldeable, enseñable. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta mañana, por permitirnos meditar tu palabra y conocer, saber esta responsabilidad. Permítenos como iglesia estar en armonía y hacer esa administración de modo que cada uno de mis hermanos lleve a cabo la función de su don para la edificación de tu iglesia, pero de antemano que cada uno de nosotros tome la decisión de ser bendición en la iglesia, de ser bendición en su casa, de ser útil en tus manos y estar dispuesto y disponible todo el tiempo para servirte. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, mis amigos.